Con el gusto de saludarles, su amigo y consultor Sergio Sánchez les da la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes, con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Gracias por acompañarnos en esta emisión especial de su programa Entre Finanzas e Impuestos. Desde luego producido por IDC y también por IDC Solutions. Además de que en Entre Finanzas e Impuestos, asesores y expertos, estamos preocupados y además endeudados porque estamos debiendo a muchas personas, público que nos atendió hace algunos días, este programa. Un programa en donde hablaremos de expectativas fiscales, contables, jurídicas y laborales, además, desde luego, financieras, para el próximo 2024. Y vamos a hacer hincapié en expectativas, porque al final no hay nada escrito en el sentido de lo que va a suceder o está sucediendo inclusive hoy mismo. Así que voy a permitirme presentar al panel de expertos que me acompaña este día, que es el maestro José Eduardo Núñez Bautista, a quien le doy la bienvenida, un poco más formal, pero nos vamos a desincorporar de esta formalidad, mi querido Eduardo, para dar pie a todos los comentarios que quedaron pendientes en una última transmisión que tuvimos vía FaceTime, muy desordenada, muy en forma espontánea, pero al final el público merece más de los talentos que podemos dar, de los conocimientos que podemos otorgar. También está con nosotros el doctor Omar Ulises Salgado, catedrático del IE, a quien me honra presentar y desde luego muy honrados en que nos acompañe en esta mesa para poder no platicar, sino analizar, discutir, debatir estos temas que nos llevan básicamente a tener una perspectiva, no una perspectiva, más bien yo creo que una expectativa. Quiero ser muy conciso en esto. ¿Qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer que va a repercutir para 2024? Y vamos a empezar con el desorden. No hay tema libre, podríamos decir origen, presupuesto de ingresos y egresos y criterios económicos ya presentados y aprobados sin haberles quitado una coma. Ese es el origen. Pero al final hoy estamos ante un escenario para 2024. Son suyos los micrófonos. Si me permite, Sergio, primero que nada es agradecerte por la invitación, agradecer a nuestros amigos de IDC Solutions. Es verdad, tuvimos un programa el cual lo hicimos para ustedes. La intención era que se divirtieran junto con nosotros y déjame decirte que tuvimos bastantes buenos comentarios al respecto y te voy a decir por qué. Creo que muchas veces, con todo el respeto, la plataforma es lo de menos si el mensaje es el correcto, si el mensaje lo das de corazón. Y muchos me dijeron, lo que nos dijeron también no lo sabíamos, a pesar de que no han habido cambios muy grandes a partir del 2022, pues ya pasó 22. Estamos en 23 y llegar a 24 con las mismas tendencias seguramente, pero las expectativas son diferentes. ¿Por qué? Porque los años son diferentes. Estamos saliendo de pandemia, hoy viene un cambio nuevo de gobierno, claro que hay expectativas. Eso es mi comentario, sean todos bienvenidos y se van a divertir. Y otra cosa quiero mencionar, estoy muy agradecido de compartir foro, me siento muy efusivo, muy contento de compartir escenario contigo, Sergio, pero de verdad quiero hacer énfasis a la compañía del doctor Ulises. Me quedé fascinado tras bambalinas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Aquí me dijeron que sea informal y empezamos. ¿Qué me dura la verdura cuando la carne está dura? Tenemos que platicar de expectativas. Me encanta cuando nos dicen, ¿cómo expectativas si ya tenemos todo un catálogo de las leyes que vienen en materia económica? Ya está el presupuesto, ya está el ingreso, etcétera. Pero se les olvida algo elemental. La expectativa es lo que esperas que ocurra respecto de un antecedente. No es como la esperanza. Voy a poner un ejemplo muy absurdo. Seguramente mi abuelita me va a heredar $1,000,000. El problema es que yo no tengo abuelita.
Esa es una esperanza que puede ser muy dogmática, pero no se va a realizar. La expectativa tiene un antecedente y ese antecedente es el que nosotros queremos estar llevando a cabo. ¿Ok? Política económica. Con mucho acierto, mi amigo Eduardo Lalo dice, a ver, espérame. Ya pasaron los años, pero es culpa del pasado. No. ¿Que no te hiciste cargo de una regla elemental? Tú estás tomando las decisiones. Es decir, ¿cuándo vas a decidir que este país no se vaya al carajo? Sé que estamos en IEDC, esta información dinámica es vital y somos solutions. Queremos proponer soluciones. Eso para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de expectativas, realmente queremos hacerle del conocimiento a los que amablemente nos acompañan que esto es lo que esperamos que ocurra, aunque no necesariamente va a ser así. Es un año álgido. Vienen cuestiones de elecciones. En este momento lo que al gobierno le interesa solo son las elecciones. Nada que ver con el tema económico. Y aguas con eso, porque la economía no es moral. La economía es economía. La economía, términos claros, es la regla de oro de las decisiones correctas o incorrectas con lo que se tiene. ¿Ok? Cuando alguien dice, es que están vendiendo muy cara el agua y están aprovechándose de una tragedia, discúlpame, eso es economía. Para eso tenemos, en teoría, un gobierno que va a llegar a paliar las condiciones de esa tragedia. Pero la economía no se tienta el corazón, no entendamos mal. Por eso tenemos que tomar decisiones correctas. ¿Qué te parece, Sergio? Te interrumpo porque es muy atinado tu comentario al principio de este programa. Tenemos un sexenio que inició en campaña, y campaña populista. ¿Qué fue lo primero que afectó en el inicio de campaña sexenal? El que se modificaran las cuotas de edad avanzada, cesantía y vejez. Con esto se viene a modificar más todavía el hecho del encarecimiento económico hacia la parte empresarial, hacia los empresarios. Entonces, medidas populistas que continúan todavía en beneficio de los ciudadanos, en tanto que seguimos afectando a quien provee la fuente de empleo, que son los empresarios, a quienes hay que cobrarles más, a quienes hay que encarecerlos, y luego se preguntan, ¿y por qué la inflación? ¿Verdad? Pero tenemos todavía las vacaciones dignas, y tenemos todavía una prima vacacional sobre esas vacaciones dignas, y la reforma a la PTU. Todas estas medidas populistas al final son actos de campaña, actos populistas. ¿Y qué nos espera? ¿Qué expectativa podemos tener para 2024 cuando tenemos un salario mínimo que se ha incrementado a un 94.5% en lo que va del sexenio y que todavía sobre la base actual pretenden incrementarlo hasta un 15 o un 12.5%, como las cúpulas empresariales también lo están proponiendo? Creo que además, no solamente son medidas populistas en sí, sino además las utilizan porque son directrices que no emanan de nuestros propios legisladores. Es decir, seguimos directrices por pertenecer al grupo de los fifís, en donde está G20, en donde estamos en la OCDE, y de ellos emanan ciertas directrices que aquí en México sí o sí se tienen que acatar. Por ejemplo, ustedes podrían decir, oye, en este gobierno se incrementó el salario mínimo. Discúlpenme, era una directriz que venía en materia internacional. Sobre el tema de la norma 035 y norma 037, discúlpenme, esto también emana de la OCDE. Son directrices que vienen sí en materia en la universalidad buscando el bienestar de los trabajadores. Aquí en México, como siempre, lo agarran, la peinan y lo ofrecen como beneficios de campaña. Entonces, eso es totalmente cierto, pero hablemos un poquito del impacto económico. Ya sin entrar tanto en tecnicismo, soy contador, tengo que irme al fondo, pero sin tanto tecnicismo, pero imagínense, incrementa la UMA, incrementa el salario mínimo,
incrementa las vacaciones, lo que invariablemente hace que incremente la prima vacacional, lo que también hace que se modifique el factor de integración y por supuesto tendremos que pagar más en impuestos sobre nóminas. Estamos hablando de que por cada peso, 40 centavos solo es de carga laboral. ¿Quién va a resistir esto? Me encanta. Pero también recuerda que nos dice la ley del impuesto sobre la renta que lo que tú pagues no lo puedes deducir al 100%. Y te inventan una excusa absurda en la que te dice, ¿sabes por qué no lo puedes deducir? Y te voltean a ver así al estilo Ebrard. ¿Sabes por qué no lo puedes deducir? Porque los trabajadores tienen una parte exenta. No sé quién dirige la política económica, pero se les olvida algo elemental. Las excepciones las puso el gobierno. Forma parte del gasto público del concepto que se llama específicamente gasto fiscal. ¿Por qué me tienes que afectar a mí en mi deducción natural por una decisión que tomaste tú? Así de simple. Y tienes razón. Cuando el salario base de cotización se incrementa, ¿quién lo resiente? El patrón, la empresa. Pero todo el mundo dice, ay, es que el patrón gana mucho dinero. Por favor, superemos a Marx. Creo que ya se había superado, ¿sí? No es cierto que solamente es la plusvalía del trabajo. También es la inversión, ¿sí? Que ese ya se les olvidó. Creo que no, queridos colegas, que muchos de nosotros tuvimos que cerrar despachos en la pandemia y tuvimos que mantener a nuestra gente para no dejarlos morir de hambre. ¿Y cuánto nos apoyó el gobierno? Un rotundo nada. Cero. Híjole, cuando me dicen, todo va bien para los trabajadores, coincido contigo. Sí, no está todo dar. ¿Por qué lo haces? Pues para que a nivel competitivo no te impacten los tratados de libre comercio. Suena muy a todo dar. Pero cuando tú ya lo empiezas a aterrizar y dices, realmente el salario, de acuerdo al artículo 123 de la Constitución, es un salario remunerador que sirve para casa, vestido, sustento y diversiones, te das cuenta que no, por algo muy elemental. Te quitaron, entre otras cosas, sistemas de salud. Lógicamente, el trabajador, cuando a todos nos ocurre, nos enfermamos, ¿qué hace? Tiene que acudir a lugares, si son del sector salud, no tiene medicamentos. Tiene que ir al sector privado y donde el medicamento le cuesta muchísimo dinero. ¿Dónde se fue el beneficio de su incremento? Todos si hablamos de las partidas al gasto social, entonces seguimos en campaña, ¿verdad? Porque entonces seguimos atendiendo las necesidades, entre comillas, de los ciudadanos, entre comillas, pero yo les pregunto si nos hacía falta un Tren Maya o si nos hacía falta una refinería para cubrir nuestras necesidades primordiales como mexicanos para poder atender temas de salud o temas de educación o temas de seguridad. Entonces, ¿en dónde estamos parados? Ley de ingresos, ley de egresos de la Federación, y que algo muy interesante que platicábamos igual tras bambalinas, ¿qué es primero, el gallo o la gallina? Muy simple, creo, Eduardo, que vas a estar de acuerdo conmigo. A ver, espérame tantito. ¿Quieres un Tren Maya? Los que hemos tenido oportunidad de salir más allá de nuestro barrio, aunque recuerda que alguien dice, ¿no? Hay quien deja el barrio, pero lo lleva por dentro. ¿Verdad que sí? El barrio no sale de uno. Y así nos pasa a algunos. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre en el mundo? Dime qué tren es autosustentable. Uno. ¿Por qué? Porque los trenes cuestan mucho dinero. Este tren, a valor presente, el boleto tendría que costar mínimo 5,000 pesos para ser medio costeable. En esa zona, ¿quién tiene 5,000 pesos para subirse a un tren? ¿Qué te parece? Difícilmente. Es claro que es una insignia, que es un estandarte simplemente para llevar un símbolo de vamos hacia adelante, vamos ganando, aunque el pueblo se vaya cayendo, se vaya desmoronando. Constitucionalmente sabemos que el apoyo a los adultos mayores debe existir, mas no sale de la bolsa de ninguno de los políticos que nos representan. Entonces, entrando un poco más en materia, pues tenemos que siempre el más afectado va a ser el empresario, el que está proveyendo de los medios para producir, para dar un servicio, y a nosotros nos siguen atacando cada día más, y por temas populares electoreros durante un sexenio y más para el próximo 2024, empezamos un ejercicio fiscal
con déficit presupuestario, que también, si no existiera, no sería presupuesto entre ingresos y gastos, ¿verdad? Pero al final, hoy es más grave, porque tenemos un problema de recaudación. Una recaudación que solamente va a ser posible con actos de coacción, con intimidación, con multas, con recargos, con accesorios. Y de hecho es algo que a mí me sorprendió cuando fue publicado el paquete económico dentro de las aristas en la medición de riesgo. Es decir, te están diciendo desde de un paquete económico que para mí es peligroso. Yo no sé, hasta debería de ser, llamémoslo así, es incorrecto, inconstitucional, que puedan poner claramente en un plan económico que una de sus aristas principales para poder alcanzar los objetivos establecidos sea esta medición de los riesgos, que las palabras atrás de esta expresión es el hostigamiento al contribuyente, los actos de molestia al contribuyente, el que nos vean de primera, desde la primera apertura de establecimiento, desde la primera creación de un negocio. La directriz es: vamos a quitar, disminuir, reducir la evasión, la elusión. Entonces ahí es en donde digo, ¿cómo es posible que sean, disculpen la expresión, tan descarada la expresión de decir vamos a ir sobre la elusión, que ahorita me darán sus comentarios, y principalmente con esta arista de medición del riesgo en la que claramente te voy a decir que te voy a enviar correos, te voy a enviar invitaciones, te voy a estar hostigando, te voy a estar molestando y ejerciendo este hostigamiento para que tú desembolses y aportes? Híjole, tenemos mucho que comentar. Mucho, mucho. A ver, aquí hay algo bien importante. Nuestra Constitución, los que somos contadores, los que somos abogados, nos sabemos de memoria el famosísimo artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que nos obliga a aportar al gasto público. Esta palabra gasto público es muy importante. Nos dice, tenemos obligación de aportar al gasto público de una manera proporcional y equitativa. Proporcional y equitativo lo dejaremos para otro tema, porque también hay que cortarle mucho ahí. Sale de la manera proporcional, equitativa, etcétera, que fijen las leyes. ¿De acuerdo? Hasta ahí está muy bien. Pero tengamos mucho cuidado. El artículo 26 de la Constitución nos señala que cada que entra nuevo gobierno necesita presentar a fuerza, no es de gusto, a fuerza, un plan nacional de desarrollo, del cual, entre otras cosas, emanan los criterios de política económica. Y ahí dice que tenemos que esperar de ese gobierno. ¿Cuáles son las expectativas de ese gobierno? Hasta ahorita, sí, me encanta cuando se llenan la boca diciendo, es que no tenemos una inflación como la Argentina, gracias a Estados Unidos. Me digan lo que me digan, porque Estados Unidos no está apoyando a Argentina, está apoyando a México. Me digan lo que me digan y esto es economía. Bien, ¿cuál es la otra cuestión? Cuando nos vamos al 126 de la Constitución, dice claramente, no se puede gastar un peso que no haya pasado por el presupuesto. Si somos un poquito congruentes, coherentes, vamos a darnos cuenta que entonces el presupuesto tiene necesariamente que destinarse al gasto público. Y ojo, ¿qué es el gasto público? El gasto de todos. ¿Sí? A mí me encantaría tener una mujer hermosísima. Ojalá que me la costeara el Estado. No, eso no es posible, ¿verdad? Porque esa es una necesidad, un deseo personal. El señor me dijo que aunque sea quisiera comprar un Lamborghini ahorita que atravesábamos por aquí por la concesionaria en Insurgentes. Y el señor no es tan ostentoso, nomás quiere comprarse una casa en Puerta de Hierro allá en Zapopan. ¿Por qué no se la costea el gobierno? Porque esas no son necesidades de todos. Tenemos que ver cuáles son las necesidades. Y ojo, aquí está la clave. Cuando todos tenemos en casa, todos sabemos que dependiendo de mi ingreso tengo que cubrir mis gastos. Pero aquí se confunden prioridades con urgencias. Cuando a mi hijo le iba a comprar zapatos y de repente se cayó y se abrió la cabeza, los zapatos quedaron en segundo término porque la urgencia es atenderlo con ese gasto programado. En este país no le hacemos así. Este es un país de caprichitos de un señor que le vale tirar el dinero como si fuera de él. Me encanta cuando se llenan la boca diciendo, todo lo que se pagaba es creación del Señor. Todas las becas son creación del Señor, como si fuera de su bolsillo. Entre paréntesis, me encantaría tener esa cartera mágica que él tiene con esos 200 pesos. Oye, esos nunca se le acaban. Nunca se le han acabado. Pues yo quiero una
toda proporción guardada, una cartera cornucopia, donde todos siempre tengan 200 pesos. Claro, si tengo 200 pesos que nunca me gasto, ahí van a estar siempre porque todo me dan. Y vive en un palacio, nunca se les olvide. Vive a cuerpo de rey, nunca se les olvide. ¿Por qué me escuecen estas cosas? Porque el gasto público tiene prioridades. La función estatal básica es el respeto a la vida. El segundo criterio, respeto a la propiedad privada. Y el tercer criterio, mediar entre los conflictos. Entre paréntesis, me choca esa expresión, conflicto de intereses. Todos los conflictos, por definición, son conflictos de intereses. Por lo tanto, un conflicto de intereses es un pleonazo. ¿Sale? Pero empiecen a entender, entendamos que no podemos seguir así. Le cargas la mano al empresario y en el ciclo económico, que es oferta, demanda, producto, servicio, se le revierte ¿a quién? Al que en teoría le aumentaste el salario. Claro, si yo en mi empresa, con todos los impactos de gastos, la lata de chiles que yo empacaba cuesta 8 pesos, pues voy a tener que mandarla al mercado a 12. ¿Quién la va a comprar? El que le aumentamos el salario mínimo. Ojo, y lo tengo que decir con pura economía, el salario mínimo es un salario de subsistencia. Sí, al estilo de los esclavos. Es para que no se me muera el trabajador. Y aunque sea duro decirlo, ese salario alcanza para que subsista, no para que viva. Tenemos que entenderlo. ¿Sale? Las condiciones para que mejore su situación económica es la básica, educación. Y la educación en este país, salvo lo que opinen mis colegas, está del asco. En manos de entidades, ¿sí? Como la CENTE y el CENTE, a quienes les vale, otra vez, perdónenme la expresión, tener a los niños en condiciones de educación deficiente. Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Campeche, son los estados con peores niveles de educación controlados por la inefable CENTE. Me digan lo que me digan. Es que estos son los problemas. Gasto público, ¿quiere decir que no se está haciendo el gasto público como debería ser? No. Queremos seguir pagando caprichos de los que vengan y toda proporción guardada, este señor ya se adjudicó para sí mismo el concepto del pueblo. ¿Se acuerdan de Luis XIV? El Estado soy yo. Este señor dice, el pueblo soy yo. Y como yo soy el pueblo, hago lo que se me dé la gana porque yo soy el pueblo. Como dijo el tirano de Turquía, nosotros somos el pueblo. ¿Quiénes son ustedes? Y por eso nos ningunean. Tocaste, Eduardo, perdón que me exceda un poquito, en esta participación tocaste un tema central. Terrorismo fiscal. Hay que llamarlo por su nombre. Terrorismo fiscal. Ah, no, lo demuestro. Algunos clientes que tienen derecho a una devolución de impuestos, específicamente el IVA, tienen 2 años y no se los han regresado. ¿Por qué? Porque no te lo voy a regresar porque la disposición es nada sale, todo entra. Y entonces utilizo al Santo Oficio del gobierno y les recuerdo que el Santo Oficio fue más gandalla que la Santa Inquisición. ¿Cuál es el Tribunal del Santo Oficio actual? La Unidad de Inteligencia Financiera actuando como si fuera fiscalía cuando es un ente administrativo. La Fiscalía General de la República, que no es una fiscalía más que una fiscalía de cuates. Y el SAT, donde, perdón, y lo tengo que decir, el SAT está a cargo de un nene, amigo de los amigos, del hijo del presidente. Un señor con profundo respeto, contador, con 32, 33 años de edad, ¿qué experiencia tiene para dirigir el órgano recaudador más importante de toda América Latina y Sudamérica? ¿Qué pasa? Un gran tema, sin duda, todo esto de lo que nos has hecho favor de compartir en una primera parte en donde ya prácticamente agotamos los criterios macroeconómicos y los criterios económicos para el próximo 2024, sobre todo la parte de la ley de ingresos y la ley de egresos de la Federación. Pero en ese sentido yo creo que hay más tema por escarbar, sobre todo rediciendo las expectativas para 2024. Por hoy les voy a agradecer que no se retiren de esta emisión, de este canal
de este programa que vamos a seguir transmitiendo en una próxima ocasión, en este mismo horario, para que terminen de enterarse de todo lo que nos espera para el próximo 2024 como expectativa. Vamos a tratar temas laborales, contables, fiscales, corporativos muy importantes y todo precisamente supeditado en este inicio de programa al que le hemos dado ya camino y les invitamos a que nos acompañen en una siguiente emisión. Soy Sergio Sánchez, Eduardo Núñez Bautista y el doctor Omar Ulises Salgado. Los esperamos hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.